Nos encontramos en la tercera sesión del ciclo Fabulaciones Críticas, encuentros literarios con escritoras y escritores chilenos a través de la plataforma Zoom, retransmitido por Facebook Live. Como es habitual, ya que sin su impecable gestión estos encuentros virtuales no serían posibles, agradecemos la colaboración y difusión de esta actividad a la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica, especialmente al equipo de fomento lector integrado por Mónica Tavilo, Andrea Olivares, Pablo Vázquez, Mariana Callejas y Domingo Navarro. Si nos ponemos a pensar, la literatura ha sido entendida como un territorio en disputa en relación a las lógicas dominantes. Y particularmente, siguiendo las reflexiones de la académica y crítica literaria Patricia Espinosa, en Chile la literatura de mujeres se ha convertido en una práctica política que permite identificar el modo en que las propias mujeres se autoconstruyen e identifican ante la lógica patriarcal. Por esta razón, en esta oportunidad nos acompaña la profesora, escritora y mediadora de lectura María José Navia. Poseedora de un magíster en Humanidades y Pensamiento Social de la Universidad de Nueva York y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de Georgetown, además de haber cursado el pregrado en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, desde hace un par de años forma parte del equipo docente de dicha facultad. Ha publicado las novelas Sant del 2010, Kintsugi del 2018. Entre sus libros de relatos se cuentan Instrucciones para ser feliz del 2015, Lugar del 2017 y Una música futura del 2020. Por este último trabajo fue galardonada con el premio Mejores Obras Literarias, categoría Cuento Inédito del 2019. Actualmente es directora del Círculo de Críticos de Arte y desarrolla un club de lectura en conjunto con la Biblioteca de Humanidades. Por otro lado, María José contará con la estimulante interlocución de Francisco García Mendoza, destacado escritor, quien ha publicado las novelas Morir de Amor del 2012 y A ti siempre te gustaron las niñas del 2016, ambas por editorial Libros de Mentira. El año pasado apareció su libro de relatos, Grita que nadie te escucha, a través del sello editorial Santiago Ander. Además, Francisco es profesor de Estado en castellano y actualmente cursa el programa de doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, sin nada más que añadir, le cedo el espacio a Francisco y María José. Gracias. Gracias, Leticia, por tu presentación. Gracias a la Biblioteca de Humanidades por la gestión y a María José también por su valiosa presencia en esta ya tercera fecha de este ciclo de fabulaciones críticas, encuentros con escritoras chilenas y escritores chilenos contemporáneos, ¿no? María José, preguntarte primero, obviamente, cómo has estado en estos tiempos de pandemia, cómo ha afectado o cambiado tanto tu escritura como tu labor académica, este nuevo acontecer, este nuevo encerrarse, ¿no? Y si acaso tienes el anhelo o el deseo de volver a lo presencial, teniendo en cuenta de que ya llevamos casi 2 años acostumbrados a esta dinámica digital, ¿no? Quizás implica un desacostumbramiento forzado. No sé, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la invitación y muchas gracias al maravilloso equipo de la biblioteca, que yo también tengo la felicidad de trabajar con ellos en la organización del club de lectura, así que es una felicidad también volvérmelos a encontrar por aquí, y muchas gracias a todos los presentes. Sobre la pregunta, supongo que estoy cansada como todos, o no sé si como todos, pero hay gente más cansada que yo, por supuesto, pero estoy cansada. Han sido, como tú dices, ya casi 2 años de esta enseñanza online y ahora sobre todo con el tema de la pandemia y toda la incertidumbre que eso trae y toda la ansiedad que eso trae. Yo creo se hace bastante pesado el diario vivir en la ocupación que sea que uno
uno tenga. Por supuesto, imagino que los médicos la tienen bastante peor que yo, que hago clases de literatura a través de una pantallita, pero si bien agradezco profundamente tener la posibilidad de que existan las plataformas disponibles para poder seguir haciendo clases y poder mantener la conversación en torno a la literatura en la universidad, sí echo mucho de menos lo presencial. A mí lo que me gusta de ser profesora es ese intercambio cotidiano con los estudiantes que se da en la clase, por supuesto, y eso lo seguimos teniendo a través del Zoom, pero también la conversación pasa por la conversación de pasillo, la conversación después de la clase, el que algún estudiante pase a preguntarte algo a la oficina, la conversación con los colegas, el mismo campus, ¿no? Poder ir a la biblioteca a sacar libros, y yo creo que toda esa parte se echa mucho en falta, yo la echo mucho de menos, así que sí, estoy así soñando con volver a lo presencial, obviamente cuando la situación sanitaria lo permita, no es que quiera volver así a tontas y a locas, entiendo que estamos en un contexto de pandemia muy serio, pero confío en que, el rector va a saber ir dando los tiempos como lo ha hecho en todo el tiempo ya que llevamos, y podremos irnos reintegrando a nuestras labores y volviendo a las clases presenciales de manera segura cuando corresponda. Pero sí, no me quiero acostumbrar a esto. De hecho, por favor, no me quiero acostumbrar a esto. Quiero mucho volver a la universidad. ¿Y cómo ha afectado esto a tu escritura, más allá de tu labor académica que ya nos contaste de las clases online, la escritura misma, la labor creativa de escritora? He escrito más que nunca, he leído más que nunca, esos, no quiero agradecer solo a la pandemia porque preferiría escribir menos y leer menos y que no estuviera la pandemia allá afuera, pero sí, claro, tanto tiempo encerrado a mí me sirvió para trabajar más en mis textos. Estoy haciendo la locura, estoy escribiendo 3 libros a la vez, que es algo que no había hecho y que es medio desquiciado. Muy lentito trabajando en cada uno, es una novela breve, una novela más larga y un libro de cuentos. Y he podido leer mucho, he aprovechado el tiempo extra que uno ha ido teniendo tal vez en leer, así que en ese sentido ha sido muy productivo, pero insisto que prefiero que no haya pandemia y Vale. estar escribiendo un solo cuento en vez de esta locura que nos permite el encierro. Sí, bueno, a propósito justamente de eso, y como te presentaba Leticia, tú estás en permanente tránsito entre los ámbitos de lo académico y además lo creativo, ¿no? Y a nivel institucional, Universidad Católica, y a propósito justamente de tu labor como profesora, tanto en letras inglesas como en letras hispánicas, en los pregrados, ¿no? Sí. Eh, Te quiero preguntar si acaso tú crees que hay espacio suficiente para el desarrollo tanto, o sea, de los estudiantes, de las inquietudes académicas como creativas, o más bien tal vez hay una tendencia hacia la formación académica crítica, ¿no? Más dura. ¿Y qué instancia te gustaría privilegiar o construir en ese espacio formativo si tuvieses la posibilidad de hacerlo? Creo que la respuesta es no. Creo que no existe, no hay suficientes oportunidades para desarrollar lo creativo hasta ahora. Por otro lado, quiero decir que no sé si tienen que existir. Me refiero a no que existan en general iniciativas creativas o instancias para desarrollar la creatividad, sino que me parece que, como tú bien lo dices, literatura en la Universidad Católica tiene un sello más académico, ¿no? Es estudiar la literatura desde la teoría, desde el análisis y la interpretación de los textos, más que la creación de los textos. Y en ese sello me parece que la malla curricular funciona bien y existe de tal manera para corresponder a esos objetivos o a esos planteamientos de la carrera. Entonces,
en ese sentido creo que no es una carrera de escritura creativa. Existen las carreras de escritura creativa, esta no es una carrera de escritura creativa, es una carrera de literatura. Sin embargo, sí me parece importante que existan algunas instancias para desarrollar la creatividad. No sé si que sea al mismo nivel, que sean tantas instancias de formación académica, teórica y práctica y creativa, pero sí que existen algunas instancias y allí ya estoy trabajando hace varios años. Yo coordino junto a Adrián Puentes de la Facultad de Comunicaciones e Inés Stranger, profesora de la Facultad de Artes, algo que se llama Plataforma de Escritura Creativa, que comenzó hace un par de años con un certificado académico en escritura creativa, luego se pasó también a ser un minor para el college y ahora va a comenzar como un major para el college, y lo que estamos tratando de hacer es aumentar la oferta de cursos creativos. Yo aún misma hago uno que es Introducción a la Escritura Creativa, y existen otros talleres y otros tipos de guión, ¿no? Relacionados con la Facultad de Comunicaciones, con dramaturgia, relacionados con la Facultad de Arte. La idea es poder ofrecer esa posibilidad, que alguien pueda o tomar esos cursos como PR desde distintas facultades, no solo desde la Facultad de Letras, y también si es que quieren especializarse un poco más o tener una concentración en ese tema, poder sacar el certificado, o si están en el college, el minor y el major, y quién sabe si más adelante un magíster o qué sé yo. Entonces estamos trabajando, tratando de crear más instancias, pero sí también me parece como importante destacar que la formación en letras de la universidad es más bien hacia lo académico y hacia lo teórico. Me parece que hacen un buen trabajo allí, y que sí me parece importante que haya algunos espacios, pero esto no es una carrera de escritura creativa como las hay en otras universidades y en otros países. Te lo preguntaba justamente porque creo que en la inauguración del año académico, Uh-huh. tú comentabas que a veces llegaban estudiantes con textos, ¿no? Uh-huh. Y buscaban a alguien que los leyera, y que tú como profesora estabas dispuesta a leer, a Sí, comentar. Eh, ¿Te han llegado textos así como de estudiantes diciendo, profesora, por favor, léame para ver qué opina? Y cómo ha sido esa dinámica, ¿no? Que es un poco sí, sí. paralela a la carrera. Sí llegan, y por eso, como consciente de que tal vez faltan espacios, me gusta poder ofrecerlo, y lo dije en esa inauguración del año académico, y también lo digo en mis propias clases. Siempre, si bien yo hago clases teóricas, digamos, hago teoría literaria 2 para inglés, hago cuento norteamericano, son cursos más bien teóricos, yo siempre les digo que si alguno de mis estudiantes les gusta escribir, les interesa escribir y les interesa que yo los lea, no es obligación que me los pasen y tal, y si no quieren que yo sea su lectora, está perfecto, pero si a alguien le interesa que yo lea alguno de sus textos, bienvenido sea. Y me ha pasado, he leído novelas de estudiantes que tienen, he leído cuentos, he leído microcuentos, llegan de vez en cuando, nunca es algo así masivo, que tenga de pronto, no sé, 20 emails de estudiantes con cuentos, pero de tiempo en tiempo van llegando estudiantes que te mandan su trabajo, y me imagino que yo no soy la única. Me imagino que también le llegan textos a otros profesores de la Facultad de Letras, e incluso, quién sabe, de otras facultades también. O sea, me parece que como profesores sí podemos ayudar, aparte es ayudar siendo lector, yo Sí. creo que aquí ni siquiera importa tanto si yo escribo, es más bien tener un ojo de otra persona que lee. Ujú. Sí, es súper importante esa instancia porque siempre hay inquietudes, sobre todo los estudiantes de pregrado, que entran a una carrera de letras, muchas veces como no sabiendo a lo que van, ¿no? Ujú. Uno le pregunta, ¿en qué vas a trabajar después? No sé, pero Claro. me gusta la literatura. Ujú. Vámonos a tus libros, Al lugar y Kintsugi, Ujú. que me parece que hay cierta continuidad ahí entre esos dos libros, tanto estilística como temática, ¿no? De hecho, en Kintsugi hay dos o tres relatos que tú tomas del libro anterior y los desarrollas, Ujú. ¿no? Y los incluyes en ese libro. Y también en una música futura uno pareciera adentrarse en una atmósfera familiar, una atmósfera, por denominarlo de alguna manera, atmósfera María José Navia. Ujú. Eh, ¿Crees tú en eso de encontrar la voz literaria y quedarse ahí en algún momento?
¿O prefieres la permanente indagación? Y te lo pregunto justamente por esos cuentos que después enlazaste en tu novela, ¿no? No es tan común revisitar los textos, tomarlos y hacerlos parte de un nuevo entramado textual. Ujú. La verdad, claro, está absolutamente la continuidad que tú dices. Yo creo, eso sí, que no... y de hecho la continuidad va incluso más allá. En una música futura se retoma un personaje del lugar, también del cuento afuera, sale el protagonista de una música futura, salen personajes de Kintsugi también en una música futura, y lo que estoy trabajando ahora retoma personajes de los libros anteriores. Una de las novelas que estoy escribiendo es una expansión del cuento Panda de una música futura, y, y yo creo que no hay como una disyuntiva entre las dos cosas. Me parece que es muy importante conseguir ese estilo propio, esa voz propia, esa voz narrativa, pero eso no involucra, me parece a mí, dejar de indagar o dejar de explorar. Creo que las exploraciones van de otra manera. O sea, en mi caso, por ejemplo, uno de los temas que yo siempre trato o toco de alguna forma es la tecnología y cómo la tecnología afecta nuestras relaciones personales, ¿no? Nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones familiares. Y en el caso del lugar, por ejemplo, eso se veía mucho en términos de personajes extranjeros que están afuera y cuentan con la tecnología para comunicarse, temas más de inmigración. En el caso de Kintsugi es la idea de la familia, y la familia como que tiene es una máquina para hacer ficciones, como dice Piglia, y que tiene este correlato virtual que se empieza como a comer la novela. Y en una música futura toda esta preocupación por la tecnología se acerca o coquetea, digo yo, con lo distópico, con la ciencia ficción. Entonces hay como, si bien quiero creer que la voz es la misma, la indagación y la experimentación va por tratar de mostrar este tema desde distintos aspectos, volverlo más oscuro a ratos, llevarlo a otros territorios, a otro tipo de narradores o narradoras. Entonces, me parece que siempre está esa experimentación y algo que se mantiene constante, ojalá, que es esa voz de autor o de autora, que para mí es como el ADN de un texto, y lo que me gusta mucho de los escritores que me gustan, que tienen una voz reconocible, que uno puede abrir. No digo que esto pase conmigo ahora, pero los escritores que a mí me gustan mucho, yo abro una página de sus libros y sé quién está escribiendo, ¿no? Y me gusta ese reconocimiento, de abrirlo por cualquier parte, de leer un pedacito y saber que es este o esta escritora. Y sobre lo de que no es tan común, estoy de acuerdo que en el general de la vida tal vez no es tan común, pero en términos de mis referentes, sí es algo que es muy común en mis escritores favoritos. O sea, por ejemplo, por decir dos, Virginia Woolf, que es un referente, que es una autora que me importa mucho. Ella también juega con esta continuidad de los personajes, esta configuración de un mundo. Mucha gente parte leyendo la señora Dalloway, que es la cuarta novela de Virginia Woolf, pero el personaje de la señora Dalloway aparece en la primera novela de Virginia Woolf. Y luego de escribir la señora Dalloway, ella escribe una colección de cuentos de los invitados a la fiesta, que se transforma en La fiesta de la señora Dalloway, que es un conjunto que Leonard Woolf, el marido de Virginia, publica póstumamente. O, por dar otro ejemplo, mi escritor favorito es Rodrigo Fresán, un escritor argentino que vive en España hace mucho tiempo, y él también construye esa galaxia. Él también hace esos juegos en que se nos repite una ciudad que él inventa, que se llama Canciones Tristes, y que tiene distintas alter egos, se llama chanson triste, sad songs, rancheras nostálgicas, cánticos sombríos, dependiendo del libro. Tiene personajes que se repiten de libro en libro, tiene referencias a películas y a literatura y a canciones que se repiten de libro a libro. Y a mí eso quiero tratar de replicarlo. Yo creo que cuando uno escribe trata de replicar aquellas cosas que le gusta experimentar como lectora. En mi caso, a mí me gusta esa familiaridad, ese sentir que este universo reconocible, y que un libro no es un libro solo que se cierra en sí mismo, sino que como que lanza raíces, tentáculos, ramas hacia otras cosas. Entonces, yo en mi trabajo trato de ir creando esas galaxias. O sea, mis libros, obviamente alguien puede llegar y leer solo Lugar, o leer solo una música futura, y va a tener una experiencia de lectura leyendo así. Pero si vas leyendo todos mis libros, se van generando conexiones. Y me gusta como generar esa complicidad con el lector. Entonces, lo que yo estoy haciendo es básicamente replicar las felicidades que me han dado
los autores que yo más admiro. Sí, y bueno, te lo preguntaba a propósito de que ya tus libros empiezan a publicarse en otras latitudes, en otros países, en otras editoriales. Y la invitada anterior que teníamos, Andrea Jeftanovich, nos decía que ella cada vez que publica un libro en una nueva editorial o una nueva edición, revisa y corrige el texto. ¿Qué pasa contigo? ¿Lo dejas tal cual o también lo revisitas para esta nueva edición y es otro texto finalmente, aunque se llame igual? No, no, en eso sí no sigo a Fresán, por ejemplo. Fresán cuando publica las nuevas versiones de sus libros, no es que solo revise un poco, le agrega 100 páginas más, ¿no? Entonces es una locura y uno como lectora de su obra yo tengo, no sé, 4 ediciones de cada libro porque cada vez le mete más información y el libro cambia. No, en mi caso no, yo solo, o sea, siempre lo vuelvo a leer, por supuesto, pero más que nada para revisar se me pasan erratas o como para revisar ripios, ¿no? Como cosas que se hayan pasado para que esté de la mejor manera posible en la edición nueva. Y creo que en la edición española cambié un poco algunos párrafos, pero como no en el orden, sino que a veces yo juego dejando espacios en blanco y en algunas partes, en algunos cuentos, lo junté porque me parecía que no me había gustado el efecto, pero no, yo no, ahí sí que no me meto, porque creo que uno después se va convirtiendo en otra cosa y uno es otra persona que revisa el texto. O sea, como que la opción es como o botarlo a la basura o publicarlo tal cual, pero sin erratas, pero no me atrevería a empezar a hacerle alteraciones tan grandes, pero tampoco, no sé, tal vez a futuro me den ganas, pero hasta el minuto no, solamente reviso que se me haya pasado que a veces se pasa alguna errata, algún error de algo, de alguna referencia, y ahí lo trato de mejorar, pero no cambio el libro. Entonces, son opciones finalmente que uno va tomando. Sí. Bueno, Leticia te presentaba en un principio también como mediadora de lectura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es conocida tu labor de los talleres de lectura que comentabas, hasta las recomendaciones sistemáticas que haces en diferentes plataformas, ¿no? Desde Twitter hasta la radio, ¿no? Instagram. Y te quería preguntar si es que se puede, de alguna manera, que nos comentaras o nos nombraras al menos 6 libros clave en tu vida, ¿no? Desde que tal vez el que leíste en algún momento dijiste, sí, yo quiero escribir, quiero ser escritora, hasta tal vez el que dijiste, este lo quiero incluir en un programa de un curso mío, para que mis estudiantes lo lean, no sé, 6, si es que se puede, ¿y por qué? Yo creo que no voy a lograr 6 y van a salir como tentáculos y van a salir más nombres, pero porque me gusta mucho hablar de libros, me entusiasmo mucho hablando de libros, así que pido disculpas desde ya porque probablemente no voy a poder cumplir bien tu instrucción. Yo he querido ser escritora desde que aprendí a leer, y yo creo que incluso antes. Entonces, esos libros que me dijeron quiero ser escritora son libros infantiles. Yo vengo, mi familia, así, núcleo familiar, papá, mamá, hermanos, nadie es muy interesado por la literatura, no le gustan a nadie leer, no había un librero en mi casa que yo pudiera ir a sacar un libro, vivía en Santiago con ellos, pero mis abuelos de Viña sí tenían una relación muy interesante con la literatura, entonces mi abuelo era un lector muy feliz y siempre estaba leyendo y era el que me regalaba los libros, me hacía tener ganas de escribir porque quería escribir para mi abuelo, y cuando aprendí a escribir, lo primero que hice fue escribirle un cuento con unos dibujos y él lo enmarcó y lo puso en el living de su casa, y de ahí yo dije, o sea, esto es lo mío, acá me quiero quedar. Y siempre la literatura ha sido algo muy feliz para mí. Y por otra parte, bueno, y mi abuelo me regalaba libros y al principio cosas que yo no enganchaba mucho, pero los leí igual para hablar con mi abuelo, que eran libros de Emilio Salgari, de Julio Verne, como ese tipo de libros. Y yo no me encantaban, pero los leía porque quería conversar con mi abuelo, hasta que un día dentro de esta bolsa, porque leía como a libros usados, me compraba varios y me los llevaba,
había una edición, pero destartaladísima, de Mujercitas, que yo creo que es como un cliché para muchos mencionar ese, pero para mí fue la revelación, o sea, después de haber leído todos esos libros, y pensar, puede existir un libro donde no haya un viajar al centro de la Tierra, ni un viaje en globo, ¿cierto? Sino que la historia de una familia, de unas hermanas, y a mí, yo creo que cuando uno es chico es importante, cuando uno se reconoce con un personaje, cuando uno es más grande le atraen otras cosas de la literatura, pero en ese momento fue verme en el personaje de Joe, que aparte era como Joe, María José, ¿no? Sentía que estaba incluso dentro de mi nombre, y que ella quería ser profesora era profesora y quería ser escritora. Entonces era como aquí, como acá me quedo. Y por otra parte, mi abuela, ese es mi abuelo paterno, y mi abuela materna, ella era voluntaria en una fundación y grababa libros para ciegos. Entonces, si bien no me acuerdo como del de algún libro infantil que ella me haya grabado, sí, para mí es súper importante la relación con lo sonoro y con la voz. Entonces, algo que para mí es muy importante desde hace varios años, y siempre trato de hablar de ellos, son los audiolibros y la importancia que tienen, y cómo eso es algo que me interesa mucho, poder incluirlo dentro de los cursos, que alguien pueda acceder a un texto no solo en formato escrito, sino que también puedan escuchar, ¿cierto? Audio leer, si se quiere, un cuento, un texto teórico, y poder incluir eso. Entonces, Mujercitas y lo audio, para no ponerle como un título. Después, en el colegio, yo creo que uno de los libros que más me marcó fue Los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Yo creo que García Márquez es como una parada en todo camino espiritual literario de los escritores latinoamericanos, ya sea para adorarlo, para odiarlo, para tener una posición. En mi caso me llamó mucho la atención, me acuerdo perfecto como de la sensación de haber leído esos cuentos, no sé si te acuerdas, El rastro de tu sangre en la nieve, o Solo vine a hablar por teléfono. Entonces, esa idea de que lo cotidiano era tan frágil, ¿no? Que se podía quebrar en un segundo y entrar lo terrible, y entrar, ¿cierto?, lo inquietante. Y además que los 12 cuentos peregrinos tratan, a diferencia de otros textos de García Márquez, sobre personajes extranjeros en otros lados. Entonces está esa vulnerabilidad del extranjero en otro lado. Y eso yo trato dentro de mis posibilidades también de rescatarlo en mi escritura. Después en la universidad, en letras UC, yo creo que dos libros que fueron muy importantes fue primero El Gran Cuaderno de Agatha Christoph. Me acuerdo que me lo hicieron leer en Introducción a la Literatura, así el primer primer semestre, con el profesor Mario Lillo, de quien después yo fui ayudante mucho tiempo, y también como me dio vuelta el mundo, o sea, esta novela muy breve además, muy breve, muy intensa, estos dos hermanos, estos juegos, este lenguaje muy poderoso y a la vez sencillo, me encantó. Y también en primero o segundo año de universidad fue que leí por primera vez a Fresán, que fue, claro, ahí como el momento de encontrar además tu escritor favorito. Y me acuerdo que el primer libro de él que leí fue Mantra, que es un libro por encargo que él escribió sobre Ciudad de México, y claro, ahí yo creo que cada uno de estos libros importantes para mí me enseñaron distintas formas de contar y de entender la literatura, y en el caso de Fresán, una de las cosas que me llamó mucho fue, a veces a los escritores nos preguntan qué hay de autobiográfico en un texto, ¿no? Como, ¿qué hay de autobiográfico en Kintsugi? ¿Qué hay de autobiográfico en Lugar? Y cuando se habla del autobiográfico se suele pensar cosas reales que te pasaron, ¿no? Como si tuviste, no sé, un problema con tu padre o con tu pareja o con quien sea. Pero para mí los libros son parte de la autobiografía, los libros también te pasan, los libros también son experiencias que te pasan. Y como tuve ese reconocimiento con la literatura de Fresán, donde los libros también son protagonistas, donde los personajes son modificados y transformados por las lecturas, por las películas que ven, por las canciones que escuchan. Entonces, ese concierto, esa forma de pensar una historia, a mí me cambió la vida, y se lo voy a agradecer por siempre, sobre todo porque la leí cuando tenía 18, 19 años, sentía que no me había pasado mucho en la vida, era como, ¿de qué voy a escribir? Pero yo había leído como una loca, entonces si uno podía incluir las cosas que le gustaba leer, ¿no? Que las cosas que sí veía, las películas que veías, entonces sí tengo un mundo gigante. Entonces esa convicción viene de ahí. Y después ya en el posgrado me tocó releer, en NYU y luego en Georgetown, me tocó releer textos que había leído antes y que como que no me habían enganchado, pero en esta segunda vuelta fueron fundamentales, que bueno, La señora Dalloway de Virginia Woolf, y de ahí leí todo
Virginia Woolf, me gusta esta idea de un libro que pasa en un solo día, el encuentro entre los personajes, como para ella, si bien hay personajes principales, hay todos estos encuentros, estas escenas muy cotidianas pequeñitas de encuentro con un personaje secundario, un segundo en la plaza, conversan y sigue, pero ese minuto también es importante, y eso lo rescato mucho de ella, como esa belleza de capturar lo cotidiano. Cumbres borrascosas de Emily Brontë, me tocó releerlo allá, que para mí es también como una casa embrujada, una historia tremenda. Otra, que es otra de mis escritoras muy así favoritas del panteón, que es Jan Rhys. Me acuerdo que tuve que leer White Sargasso Sea, Ancho Mar de los Sargazos, que es como la precuela de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, entonces cuenta la historia de la loca del ático, entre comillas, qué pasó con ella antes, ¿no? Jan Rhys nació en Dominica, después vivió en Inglaterra, luego en Francia, y cuenta esta historia de esta locura, ¿no? Pone como problematiza esta idea de la locura, y a mí después leí todo lo de Jan Rhys, y me gustó mucho Good Morning Midnight, que es el libro que vuelvo más, y otro que leí en el posgrado como de relectura fue Pedro Páramo. Me acuerdo que lo leí con Gwen Kirkpatrick, que es de las mejores profesoras que he tenido, y claro, o sea, lo había leído antes y no, algo me pasó, pero ahí llegó de frentón y la belleza del lenguaje, pensar que puede ser una historia de duelo, una historia de zombies, una historia de fantasmas, y de nuevo esa brevedad. Y cosas que quería mencionar en clases y que vienen de mis lecturas de ahí también, hay es como inclasificable, pero un libro de Anne Carson que se llama Nox, que es una caja, y que es una caja, y esta caja es para hablar sobre la muerte del hermano. Entonces es como una suerte de ataúd, no sé, donde uno saca un texto que es como un acordeón que no tiene ningún corte, y vamos leyendo la traducción de una elegía que va traduciendo Carson y va hablando sobre el duelo. Otro texto que quería incluir en clases y lo incluí en mi curso de cuento corto, son varias grandes cuentistas. A mí me gusta mucho el género del cuento, el género que más me gusta, y siempre estoy leyendo libros de cuento, entonces incluyo en algunos, en mi curso, y que me hace muy feliz, a Mavis Galant, que es una escritora canadiense, que para mí o sea, sus cuentos, o sea, es de las mejores cuentistas que existen. Tiene un cuento que se llama The Ice Wagon Going Down the Street, que es de mis cuentos favoritos de la vida. Incluye también una escritora jovencita que se llama Daisy Johnson, que fue de las más jóvenes en ganarse en ser nominada al Man Booker, y que su primera novela salió recién en traducción desde hace varios años ya, como bajo la superficie, pero mi libro favorito de ella son sus cuentos, que se llama Fen, y lo incluyo en mi curso, y también incluyo en mi curso a uno de mis escritores así nuevecitos favoritos, que es de estos que escribe literatura más weird, que coquetea también con la ciencia ficción y lo distópico, que es un señor que se llama Charles Yu, y que tiene un libro que se llama Sorry, Please, Thank You, que también lo hago leer en mi curso. Me importa que en el curso de cuento lleguemos a cosas muy, muy recientes. Charles Yu, si es que no lo han leído, les puede sonar, es uno de los guionistas de la serie de Westworld en HBO. Pero eso, y también, bueno, la gran tradición de grandes cuentistas en inglés, Grace Paley, Joy Williams, Deborah Eisenberg, y un libro también muy especial para mí es Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout, que es una novela en cuentos, que para mí fue la inspiración para escribir Kintsugi, y que tiene una serie en HBO que protagoniza Frances McDormand. Yo creo que eso es así como una constelacioncita a mi alrededor. Un recorrido por tu literatura. Por mis amores literarios, sí. Sí, esta pregunta generalmente se la hago siempre a las escritoras, a los escritores, porque me recuerdo que alguna vez le pregunté lo mismo a la poeta chilena Carmen Berenguer, esperando que me dijera, no sé, yo sigo la tradición de Dante Alighieri, de Homero, de Virginia Woolf, y me dijo, no, mi libro que detonó la escritura en mí, tal vez, es La pequeña Lulú. Y me dejó, claro, como mujercita, ¿no? Que tú me decías como casi pidiendo perdón, no.
Con Dorito puedo decir cualquier cosa. Pero es que yo creo que, por eso, yo creo que también depende cuando te encuentras con la vocación de escritor o escritora, como la mía es muy infantil, obvio que para mí está muy relacionado con esas primeras lecturas, no te voy a decir como el Ulises de Joyce, ¿no? Como ese llegó mucho más tarde y de hecho no es parte de mi panteón literario para nada. Como... Bien. Pasando al siguiente tema, no sé si has estado al tanto de las discusiones literarias, me imagino que sí, entre mujeres académicas, ¿no? Que se han desarrollado en el último tiempo. Patricia Espinosa, Lorena Amaro, Lina Meruane, Andrea Kotov, ¿no? Preguntarte, porque en la crítica reciente tal vez, sobre todo en este círculo, hay cierta tendencia a la destrucción quizás, ¿no? Y quizás si lo analizamos desde un ámbito porcentual, es un número más bien mínimo, pero la destrucción es lo que más queda. ¿Crees que debiese haber una suerte de límite entre la exposición crítica y la destrucción autoral? Y lo digo pensando, siguiendo justamente las palabras de Lina Meruane, que salió un poco a responderle a Lorena Amaro, en aquellas críticas que una vez que están instaladas en el poder legítimamente, por supuesto, siguen repitiendo esas mismas lógicas inquisidoras, apuntadoras, que sus predecesores varones, ¿no? En vez de quizás cuestionar y reformular ese lugar de poder. ¿Qué opinión te merece todo este debate que se ha dado? Voy a responder, pero tal vez hay algunos textos del debate que no he leído, así que quiero como dejar eso en claro, que no sé si he leído todo lo que está involucrado en la discusión que tú comentas, pero supongo que lo primero que diría es que no me parece hablar de destrucción, porque creo que es exagerado hablar de destrucción autoral. Creo que por varias razones. En primer lugar, porque creo que la crítica no tiene ese poder. Ni críticas ni críticos, ¿no? No creo que la crítica tenga el poder de destruir a una... Me parece muy fuerte decir que una crítica o un crítico puede destruir a un autor, ¿no? Como no creo que la crítica es una voz muy importante dentro del panorama literario y del mundo literario, por cierto, pero creo que no es la única voz. Creo que sobre todo, tal vez si habláramos de principios del siglo XX o siglo XIX, te diría, chuta, si una voz crítica, si los críticos dicen cosas muy severas de un libro, tal vez podría tener un impacto, qué sé yo, pero en el mundo que vivimos hoy me parece que la crítica es una voz más, una voz muy valiosa, muy estudiada, digamos, que tiene su trayectoria, etcétera, etcétera, pero una voz más dentro de este gran ecosistema. O sea, para mí, desde mi veredita y desde mi experiencia personal, me parece que la discusión sobre la literatura pasa por un montón de lugares, o sea, pasa por supuesto, los periódicos o las revistas institucionales, pero también pasa por las redes sociales, también pasa por plataformas como Goodreads, también pasa por comentarios en Instagram, por podcasts, por programas de la radio. Entonces, en ese mundo tan grande de conversación sobre los libros, creo que yo no hablaría jamás de destrucción autoral de parte de la crítica, porque creo que la crítica no tiene ese poder. Creo que es cosa de, no sé, esto podría ser como un trabajo de algún estudiante de doctorado, es cosa de fijarse en críticas muy severas, pero no quiero usar la palabra destructiva ni esas palabras feas que se usan a veces para hablar de las críticas, ver esas críticas muy negativas de algunos autores de algunos textos de hace un par de años y ver dónde están esos autores ahora. Y yo te diría que en la mayoría de los casos esos autores están publicando en muy buenas editoriales, están en las listas de los mejores escritores, ¿cierto? Seleccionados por revistas internacionales. Entonces, destrucción autoral, chuta, no creo, ¿no? O sea, no creo que destruya a nadie. Y en ese sentido, como no, me parece que cada crítico o crítica puede hacer su lectura
a su manera. O sea, me parece que finalmente lo que es una crítica literaria, no me refiero a la persona, sino al texto, es una columna de opinión. O sea, es la opinión, ¿cierto?, de un lector o una lectora sobre un texto en particular, ¿no? Y es tan valioso como la opinión de una persona sobre un texto en particular, no es más que eso. Por eso como que a veces me confunden cuando usan esas palabras como tan graves y terribles para hablar de una opinión de una persona con muchos estudios, con muchas lecturas, por supuesto, sobre un texto, y que no es la única, no es el veredicto oficial de lo que opina el mundo, ¿no? Es lo que opina ese crítico o esa crítica. Y lo otro que a mí me gusta mencionar cuando se hablan de la crítica en general, no sé si más allá tal vez de esta discusión, tal vez me estoy yendo para otro lado, es que a veces se piensa que, no sé, como si la lectura fuera un proceso objetivo alguna vez, ¿no? La lectura nunca es objetiva, y eso no lo digo como algo negativo, la lectura es subjetiva porque tiene que ver con el encuentro de una subjetividad, una persona con un texto. Margot Glantz tiene un libro muy bonito que se llama, creo que es Un cuerpo encuentra un texto, o un texto encuentra un cuerpo. Y yo creo que eso es la lectura. Entonces, una persona llega a un texto con su historia, con sus prejuicios, con sus expectativas, entonces, que tiene que ver con cosas tan sencillas con las cosas que llevaba leyendo. Tal vez si alguien, esto es un ejemplo hipotético, no estoy apelando a nada concreto de la discusión, pero si alguien lleva leyendo un mes autoficción y lee otro libro más de autoficción, obviamente se va a enfrentar ese texto con otra mirada que si no ha leído un mes autoficción. Si esa persona lee a un autor y ha leído su obra anterior y tiene ciertas expectativas basadas en sus lecturas previas, obviamente también va a reaccionar de otra manera. Entonces me parece que cada lector llega con toda esa mochila a leer un texto. Y los críticos son otros lectores, ¿no? Otros lectores que llegan con sus propias mochilas, con sus propias expectativas de lo que un texto debe ser o no debe ser. Ahora, ahí distintos críticos van a ser más severos, menos severos. Insisto que no quiero decir destruir porque me parece que está como fuera del campo semántico que deberíamos estar explorando, pero pueden ser más severos o menos severos, más duros en su manera de criticar, pero eso ya es parte del estilo del texto, del estilo de cada crítico. Entonces, y ahí uno podrá también tener su opinión. O sea, yo puedo tal vez sobre cierto libro tener una opinión completamente distinta a la que tiene Lorena Amaro, o Patricia Espinosa, o Pedro Gandolfo, o Juan Manuel Vial cuando escribía, o sea, pero no sé si corresponde poner reglas de qué es lo que se puede hacer con un texto. Sí me parece importante abrirse a todo tipo de voces y darse cuenta de que la crítica, con todo lo valiosa que es una voz más dentro de este gran coro y dentro de este gran sistema literario que existe. Entonces, cuidarse de esas expresiones como que destruyó, que acribilló, me acuerdo que leí en alguna parte, ¿no? Como ese tipo de expresiones, porque me parece que no vienen mucho al caso, porque no, o sea, es una mirada, es una lectura, es una persona que se encontró con un texto y reaccionó. Si nos parece que reaccionó de manera exagerada o no, bueno, ya esa es otra cosa, pero creo que, insisto, más que fiscalizar qué cosas se pueden decir o no decir de un texto, poner como el espacio de la crítica también en su lugar, o entenderlo dentro de este gran ecosistema, dentro de este gran concierto de voces y de la conversación sobre la literatura, y entender que todos leemos distinto y que eso es lo importante, y ojalá que existan más espacios y más voces que comenten y que den su opinión. Pero insisto en que la destrucción creo que está fuera de toda discusión. Creo que todas las autoras y autores que han sido criticados severamente ahora o en el pasado, todos han seguido escribiendo, todos han seguido publicando, todos han aprendido algo de la experiencia, tal vez, quién sabe, ¿no? Entonces, no sé, de todas formas, es una conversación más dentro del panorama literario, y entiendo que hay muchas
personas interesadas en continuarla. Para mí mis temas de conversación sobre la literatura pasan más por lo que te decía antes, la inclusión, los audiolibros, estos nuevos formatos, las instancias de clubes de lectura, pero para mí es, de nuevo, la crítica es una voz más dentro del coro, y tal vez algunas cantan distinto a como uno quisiera que cantaran, pero hay otras voces afortunadamente, y ya está, y prefiero un mundo en que todos leamos distinto, a que como forzar unanimidades también. Sí, y te preguntaba esto también a propósito de lo que, como te presentaba Leticia, tú también formas parte del Círculo de Críticos de Arte de Chile, ¿no? Que es una institución ya fundada hace casi más de 50 años, que cada año reconoce los valores más destacados de las distintas disciplinas artísticas, teatro, literatura sobre todo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y en ese sentido, ejerce la crítica de otra manera, desde el amparo de esa institucionalidad, ¿no? ¿Cuál es tu labor en el círculo de críticos? ¿Cuál es la labor del círculo de críticos en realidad? Y tu función como directora, que al menos hasta 2020 ejercías ese cargo, en el ámbito de la literatura, por supuesto. Sí, claro. Lo primero que quiero decir es que o sea, directora suena como que casi que estuviera como al mando de la institución, Sí. pero la verdad es que es el último escalafón de la jerarquía. Hay presidente, hay otros roles, por si acaso, que suena como importante. Ser directora no es tan importante. Formo parte de la directiva, eso sí lo significa que voy a las reuniones en que se organizan cosas, nos ponemos de acuerdo sobre ciertos planteamientos, pero yo fui invitada al Círculo de Críticos el 2016, yo creo, sí, por algo muy puntual. A mí me mandó la universidad así como a un programa de la televisión a hablar sobre Bob Dylan cuando le dieron el premio Nobel. Fui como el conejillo de India, no sé, fui la persona a la que mandaron a hablar sobre si estaba bien o estaba mal, o qué pensaba sobre Bob Dylan, premio Nobel, y en esa conversación estaba Juan Carlos Fau, estaba Marco Antonio de la Parra, estaba Ana Josefa Silva, y Ana Josefa Silva en ese entonces era presidenta del Círculo de Críticos, y ahí de esa conversación me contó de cómo este círculo de críticos que se juntan y que todos los años sacan una lista como de los mejores libros, los mejores obras de teatro, mejores películas. Y me preguntó si yo escribía si yo escribía crítica. Yo le dije que no, porque lo que yo hacía en ese momento era escribir en Pánico, una revista online, y escribía sobre libros, pero no hacía crítica, hacía comentarios, recomendaciones. Yo soy más de ese lado, me gusta recomendar las cosas que me parecen valiosas, más que, o sea, si está en mí elegir sobre lo que voy a escribir, yo prefiero escribir sobre cosas que me llaman la atención y que me gustan y que me parecen valiosas, más que apuntar a cosas que no. Es mi opción, no digo que sea la única que haya que tener. Y entonces le dije que por ese lado me parecía que yo no calzaba mucho, pero ahí me comentaron que el Círculo de Críticos también se quería abrir a profesores, a personas académicas que estudiaran o tuvieran alguna relación con esas disciplinas desde las casas de estudio. Entonces yo en el Círculo de Críticos estoy porque soy profesora de literatura, no porque soy crítica, no me considero crítica, no es parte de quién soy. Las personas que hacen crítica son las que se dedican a hacer crítica. Yo escribo sobre libros, por cierto, y recomiendo libros cada vez que puedo, pero estoy en el Círculo de Críticos por la academia, desde como académica de la literatura, y lo que hacemos es eso, estar pendiente en mi caso, en la comisión de literatura. Hay una comisión de literatura formada por distintos, ahora sí, críticos de verdad y escritores. Estamos siempre pendientes, leyendo las cosas que van apareciendo cada año en literatura nacional, por supuesto, y a final de año nos juntamos, nos reunimos y decidimos cuáles son, a nuestro parecer, ¿cierto? La mejor novela, el mejor libro de cuentos y así, y definimos esos premios. Pero es un reconocimiento más, como hay tantos reconocimientos a los libros allá afuera. Pero insisto, yo estoy ahí como por académica, no como crítica. Si bien el círculo se llama Círculo de Críticos, claro, no se llama Círculo de Críticos y Académicos, pero está abierto a figuras como yo, digamos. Bien.
Oye, y volviendo a tus libros específicamente, a los cuentos que has publicado, siempre me ha llamado la atención los títulos que vas escogiendo para cada uno de estos cuentos. Siempre títulos muy acotados, a veces una sola palabra, un concepto, que es muy abierto, muy amplio, que en un principio pareciera no decir nada, pero adquiere un sentido una vez que uno lee el cuento, ¿no? Adquiere la significación. Y nombra algunos de los cuentos: Cuidado, Panda, Vueltas, Aquí, Canción, Cera, Lobos, ¿no? Son palabras simples, cuyo sentido, como digo, aparece una vez que uno interactúa con la escritura tuya, por el punto final, finalmente, ¿no? Cuéntanos si acaso hay un proceso consciente en ese ámbito de la elección de títulos, y cómo enfrentas la página en blanco cuando empiezas a escribir, y si el título también aparece antes o después de la escritura. Finalmente, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo María José Navia se sienta a escribir y finalizar un cuento? Mi proceso es desordenado, desastroso, entonces no tengo respuestas muy así para lo que estás preguntando, pero sobre los títulos, la realidad es que no, como, no me gusta tener un texto sin un título. Eso sí, no me gusta empezar a escribir una página en blanco sin un título, siempre va a venir el título primero, y en esa necesidad de tener un título, quiero poner un título rápido. Entonces, por eso muchas veces suele ser una palabra, es como para que haya algo sobre la página y no esté en blanco, ¿no? Pongámosle Panda, ya empecemos a escribir porque ya tiene algo ahí. Eh, Y ya después se fue convirtiendo como en casi como una, no sé si marca registrada, pero en algo que me gustaba mucho, que fuera una sola palabra. Como, después leamos el cuento, no me importa, que el título sea una palabra y listo. Y por eso el lugar se llama lugar. En Kintsugi era un poco distinto porque la palabra misma era como una cajita, ¿cierto? Como una matrioshka, no sé, como que tenía más cosas dentro. La palabra Kintsugi significa este arte de restauración con oro, entonces se relacionaba con el libro porque era una novela en pedazos, una novela en cuento, entonces era como estos fragmentos de este jarrón que había que pegar con la lectura, entonces tenías esa mirada. Y claro, hay algunos donde he puesto el título de puro por poner algo y porque no me importa mucho. Pero hay otras veces en que lo pienso un poco más, como en el caso de Cuidado, sí me importaba que se llamara Cuidado porque me gusta mucho que esa palabra tiene como dos vidas también. Por una parte, cuidado, como cuidar a alguien, ¿cierto? Preocuparse por alguien, cuidar a alguien. Y por otra parte, cuidado como ojo, ¿no? Atención, alerta, cuidado, ¿no? Entonces me gustaba esas dos vidas de la palabra, y como en el cuento Cuidado teníamos un personaje que estaba ahí cuidando a otra gente, ella cuidándose a sí misma o aprendiendo a cuidarse o a descuidarse, y a la vez esta alerta de ojo con esta adicción a la tecnología, estas personas que están yendo a este centro de rehabilitación. Pero en general me gusta mucho, entonces es más rápido. Me acuerdo que Woody Allen, que no es una persona que sea muy simpático andar citando, pero bueno, él decía que también escribía súper rápido, entonces siempre le ponía a sus personajes Bill, cualquier cosa así muy rápido de escribir para poder como no entorpecerse en eso. Y un poco lo de mis títulos viene por ahí. Algo rápido para que mi página no esté en blanco y como dar el puntapié inicial y que yo pueda empezar a escribir. Y luego hay algunos títulos que se me ocurren antes de lo que voy a escribir, como en el caso de Una música futura, que es un verso de Blanca Varela, que es una poeta peruana que me gusta mucho. Yo no mencioné muchos libros de poesía en mi constelación, pero yo leo mucha poesía. Y me acuerdo cuando leí ese poema y sale la línea y una música futura y la promesa, y que es epígrafe también, obviamente, de mi libro. Me acuerdo que lo subrayé y dije como, este es un título, yo quiero que esto sea título para algo. Y esto fue el 2017 y mi libro sale, bueno, lo escribí el 2019. Entonces, 2 años después, por fin, como cuando estaba escribiendo esta colección de cuentos, donde tiene mucho que ver con la incertidumbre frente al futuro, la tecnología, entonces fue como, acá pega, acá calza, y se convirtió en el título del libro. Pero por ahí iban los juegos.
En los libros que estoy escribiendo ahora, los 3 tienen título de una palabra, también porque es como, ya, existe en el mundo, es esto, ¿cierto? Tiene un nombre, que no sea título. Y sobre el proceso, así muy breve, como te digo, soy muy desordenada, no tengo un horario porque escribo como en los ratos que me deja la vida, entonces hay veces en que tendré clase en la mañana, escribiré más tarde, y semanas que no podré escribir en toda la semana, no tengo una disciplina, pero sí siempre trato de estar escribiendo un poquitito toda la semana en algún momento. Para eso me invento plazos, por eso postulé, mandé mi libro a una música futura al concurso, porque era como ponerse un plazo para que terminara algo, y escribí ese libro en el verano del 2019, antes de que empezaran las clases, de diciembre hasta marzo, y lo que sí hago, lo que sí me importa mucho es la primera oración de un cuento, o sea, no lo puedo empezar a escribir hasta que tengo esa primera línea, no, yo no puedo partir por el final, ni por una imagen del medio, yo parto por la primera línea, y esa primera línea, después yo puedo editar todo el cuento, menos esa primera línea, es como un ancla que se queda ahí, y yo no sé a dónde va el cuento, es parte de la felicidad de escritura para mí, que es ir descubriéndolo en el camino. Entonces yo siento que es como que voy manejando un auto o caminando con neblina, entonces pues, veo muy poquito hacia adelante, voy avanzando así a medida que escribo. Y lo otro que hago como estable dentro de mi proceso, que no es ni lo llamaría proceso de lo desastroso que es que cuando termino de escribir un borrador de un cuento, lo primero que hago antes de imprimirlo o volver a leerlo es grabarlo. Lo leo en voz alta y lo grabo en mi teléfono, y después cierro el computador, o sea, no lo leo más con los ojos, me pongo audífonos y me dedico a escucharlo como loca por mucho rato. O sea, no con la página mirando las palabras, sino que caminando, haciendo otra cosa, porque así me voy dando cuenta de partes en las que me aburro, oraciones muy largas que me quedo sin respiración, palabras que estoy repitiendo y que suenan feo. Entonces el oído también tiene mucha importancia en mi proceso, si se quiere. Yo creo que eso es como algunos elementos, pero lo del título tiene más que ver con eso de, ok, salgamos de, hay que ponerle un título, pongámosle algo que más o menos tiene relación, por supuesto, con lo que quiero contar, pero y en algunos casos, claro, tiene este otro giro, pero en algunos casos es Panda porque es Panda, ¿no? Como no, en Panda no va mucho más allá. Sí, a propósito de Panda y que comentaba esto de lo autobiográfico, ¿te pusiste alguna vez el traje de panda o es invento? Lo del traje de panda es invento, lo de mi Ya. obsesión con los pandas es verdad. Yo cuando estaba haciendo la tesis del doctorado me aburría mucho, o sea, me aburría porque en general me gustaba mucho en el sistema gringo, uno tiene clases varios años antes de empezar con la tesis, en Europa entiendo que es distinto. Entonces me gustó mucho el proceso de tener clases y aprender, pero después cuando había que estar uno solo con sus libros escribiendo la tesis y viendo a su advisor cada un mes o qué sé yo, se me hacía muy aburrido. Entonces una de las cosas que hacía, empecé a correr, pero aparte de empezar a correr, bajé una aplicación, a mí me gustan mucho los pandas, y bajé una aplicación del zoológico en Washington, donde yo hice el doctorado, hay un zoológico con pandas, y la aplicación te permitía verlos en cualquier momento del día. Era una cámara que estaba todo el día filmando los pandas. Entonces, mientras yo escribía la tesis, me aburría y veía que estaba haciendo el panda, y el panda dormía, el panda comía un bambú, ¿no? El panda paseaba. Entonces, lo metí en ese cuento y es parte de eso, y yo siempre iba a ver a los pandas, pero no he tenido nunca de esos trajes enteros de ningún animalito, digamos, pero quería mucho en ese cuento, que no sé si se consiguió, pero quería mucho que tuviera un elemento absurdo, que no fuera simplemente triste, que yo suelo escribir cuentos muy tristes, y estoy tratando de salir de ahí. Mi libro de ahora es más absurdo todavía que Panda. Entonces quería estos elementos absurdos, y entonces la manera que tuve de meter este absurdo era a través de esta obsesión con los pandas, que ella terminara vestida de panda al final comiendo marshmallows, que pasara en Halloween, como metiendo todos estos elementos, y entre medio está, claro, la precariedad económica, está la incertidumbre, está los tiroteos, y que tiene relación también para mí con la canción I Don't Like Mondays, que es de Bob Geldof, de Boomtown Rats,
que es una canción que trata sobre un tiroteo real que ocurrió en Estados Unidos y que se cuenta con una musiquita, así una melodía que es como casi feliz. Y entonces quería esa mezcla, como de contar algo muy brutal, pero con estos momentos casi chistosos, medio absurdos, y por ahí se metió el panda, pero no, yo nunca me he vestido de panda. No descarto en algún momento comprar uno de esos trajes, pero no, nunca me he disfrazado de panda. Tenía que preguntarlo, por curiosidad más que nada. Recordarle a nuestros espectadores que pueden hacer preguntas, pueden dejar las preguntas ahí, las vamos a leer al final, tanto en Facebook como acá en el Zoom para María José Navia. Y finalmente, en esta suerte de conversación, entrevista, te quería pedir algunos consejos, no para mí, pero sí recomendaciones para la gente que quiere ser escritora, especialmente para los estudiantes que ingresan a la carrera de letras y que tienen, como conversado en un principio, esa inquietud. Uh-huh. ¿Qué necesito para ser escritora? ¿Necesito escribir simplemente? ¿Necesito publicar? ¿Hacer talleres? ¿Una profesora que me lea? No sé. Tips, recomendaciones, por ahí. Sí, sí. Lo primero, y que suena súper aburrido decirlo, pero es tan importante, leer. O sea, yo, antes que todo lo que dijiste, que por supuesto son elementos importantes, creo que hay que leer. En mi opinión, creo que la escritura sale de ahí, de ese como desbordarse de tantas lecturas que como que te lanza contra el teclado o te hace tomar el lápiz, porque lees algo que te parece tan increíble, tan fascinante, o algo que te molesta tanto que quieres contarlo de otra manera, porque también uno aprende de las cosas que no quiere replicar y que no te gustan. Entonces, me parece muy importante leer mucho. Stephen King decía en sus memorias, dice, no está muerto, por favor, que dure muchos años, dice en sus memorias que él dice, si uno no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para escribir, punto. Y yo creo que tiene toda la razón. En el caso de él incluso le ponía un número. Él decía, yo leo 4 horas diarias. Yeah. Me pareció como, me pareció muy bien, o sea, a mí me gustó mucho tener el dato, como, ok, él lee, no para repetirlo yo, pero él lee 4 horas, 4 horas diarias, y el resto obviamente escribe muchísimo. A mí me parece que hay que leer mucho y que sea parte de tu vida cotidiana. Entonces, para ese mucho va a depender de cada quien. No creo que haya una cantidad de libros estándar que tiene que leer cada escritor. Yo soy muy monstruo para leer y me leo 2 libros diarios, como tengo un problema. Y no es algo que, no me parece que sea lo que hay que hacer ni lo recomendable, pero es la persona que yo soy y eso es mi mucho para leer. Si yo leo menos que eso, siento como que algo me falta. Si leo más, claro, me voy a fundir, por cierto. Pero eso es leer mucho para mí. Y por eso también leo en cualquier formato, porque hay ratos en que estoy leyendo, porque estoy audio leyendo, ¿cierto? Un audiolibro mientras estoy haciendo el aseo, mientras estoy lavando los platos y estoy guardando la ropa, o si no, leyendo textos con mis ojitos. Pero sí leer constantemente. Tal vez para alguien ese leer constantemente quiere decir leer una novela a la semana, una novela al mes, quiere decir leer, que yo recomiendo mucho esto, leer un cuento diario, sobre todo a las que nos gustan los cuentos, me parece muy saludable leer un cuento diario por lo menos, como, casi como tomar agua, como lavarse los dientes, como hoy día me leí un cuento, ojalá de distintos autores, ir probando estilo, entonces leer mucho, porque de ahí salen ideas y salen formas de escribir y formas de que uno no quiere escribir. Escribir con algún tipo de rutina que a uno le haga sentido, insisto, no saca nada uno decir voy a escribir 8 horas diarias si es incompatible con la vida porque uno tiene que trabajar, porque uno tiene que hacer otras cosas. Si funciona 1 hora a la semana, será 1 hora a la semana, si es el domingo muchas horas, pero de nuevo, hacerle un espacio dentro de la rutina cotidiana de la escritura, que no sea algo aparte, que sea una parte más de las cosas que uno hace. Importante también que te lean. Yo creo que hay un momento en que uno tiene que estar uno con el texto, pero después es importante que ese texto lo lea otra gente con otros ojos. Esa gente puede ser amigos, no, puede ser una profesora o un profesor, por supuesto que sí, no es obligación, pero sí es importante que haya otros lectores. No termino mi texto y lo mando a una editorial, sino que primero que pase por este filtro de que te digan si se entiende lo que estás diciendo, porque muchas cosas a uno le hacen sentido porque, claro, las tiene acá y las ven en la hoja y obvio, es lógico, pero si alguien lo lee a veces no se entiende.
Y para eso me parecen importantes los talleres, que no creo que sea necesario que todo escritor pase por un taller, pero lo que te hace un taller literario que es muy positivo, me parece a mí, es primero te da esa comunidad de lectores, y lectores que no te conocen, que no tienen por qué como mentirte ni endulzarte las cosas, que no son tus papás, que no son tus hermanos. Entonces, te da ese círculo de escritores que te pueden ayudar con sus comentarios, y por otra parte te da plazos, que es otra cosa que me parece a mí que cuando uno está empezando es importante, porque nadie, o sea, a mí nadie me va a escribir y me va a decir, María José, ¿y para cuándo tu próxima novela? O sea, si yo no escribo otra novela, da lo mismo, ¿no? En general, o sea, no, y esa es la libertad también. Pero hace que uno tenga que ponerse los plazos, uno tenga que decir, mi novela la voy a terminar en julio, o mi libro lo voy a terminar en diciembre, y a mí me sirve ponerme una fecha de algo, que haya un plazo de algo importante, o decirle a alguien que a mí me importe que le voy a mandar mi libro tal fecha, cosa de sentir que tengo esta obligación de terminar lo que escribí. Y tener mucha resistencia a la frustración y paciencia, porque en general es un proceso bastante lento, como van pasando las cosas, aprovecharse de las distintas formas de publicar, porque a veces la gente más joven cree que publicar es publicar, y publicar en 2 editoriales grandes, ¿no? Como me pasa muchas veces, alumnos que llegan y terminan un manuscrito y lo quieren mandar a una transnacional, ¿cierto?, de la nada por correo. Y yo le digo, ese libro probablemente se va a perder en el camino, porque no es llegar y mandar, yo les digo, instruyanse, investiguen un poco, porque hay editoriales que tienen ciertas ventanas de tiempo en las que reciben manuscritos, por ejemplo. Entonces, averigüen cuáles son esas ventanas, si es que son esas ventanas. Si una editorial dice no recibo manuscritos, no le manden a esa editorial, van a perder probablemente el tiempo. Vean qué están publicando las editoriales independientes, en qué editorial calza mi libro. O sea, si yo estoy escribiendo un libro de ciencia ficción o de fantasía, tal vez puede ser bueno buscar editoriales que se especialicen en ese tipo de literatura, o si escriben poesía, o si escriben, qué sé yo. Entonces, importante también conocer cómo funciona el sistema, y fijarse, yo nunca lo hice, pero entiendo que los escritores más jóvenes, muchos están publicando en Wattpad y en otras plataformas que también te sirven para empezar a probar la mano, te da una plataforma, te da un público lector, y eso también es muy valioso. Pero investigar y leer mucho, o sea, leer literatura, pero también leer esas otras cosas, leer el campo literario, leer dónde se están publicando las cosas que a mí me interesa leer, dónde se están publicando las cosas como las que yo estoy escribiendo ahora, quiénes son los editores, quiénes son las personas con las que hay que contactarse. Eso es importante, y no ser impaciente, porque muchas veces pasa que mandan algo y piensan que al día siguiente por la tarde les va a llegar el feedback, y por supuesto que no es así, pueden pasar meses. Entonces, en mi experiencia, lo que hago, lo que hice cuando mandé Kintsugi a Kindle, me acuerdo que fue por la página web, así como yo no conocía a la editora ni nada, le pregunté si recibía manuscritos, sí, lo mandé, y no supe por 6 meses. Y yo pensé que ya había pasado la vieja y me dediqué a escribir otro libro. Y después llegó como la aceptación y el mensaje de que lo querían publicar y todo. Pero si yo me quedaba ahí esperando al lado del correo, me muero del estrés. Pero era como, olvidémonos, lo mandé y se me olvidó. Lo mandé al concurso Mejores Obras Literarias y se me olvidó, y hago otra cosa, y cuando me avisen en octubre qué pasó, ahí sabré. Pero quedarse ahí como esperando, no, seguir avanzando. Por eso a mí me gusta escribir varios libros a la vez, porque cuando me estanco en uno de los libros y ya no sé a qué avanzar, bueno, sigo en el otro, vuelvo, y hasta el minuto me ha funcionado. Ha sido muy lento, probablemente si estuviera con uno solo tal vez ya lo habría terminado, pero está entretenido tener ese concierto en la cabeza también. Ese cosmos, como... Ese cosmos, sí. Bueno, María José, hay algunas preguntas y comentarios de la gente que Leticia va a pasar a leer ahora, ¿no? Sí, perfecto. Vale, Leti. Sí, María José, porque hay varios comentarios y preguntas de los espectadores, así que voy a hacer un medio transmisor de esos comentarios y preguntas. Bueno.
María Angélica señala, dice, me parece admirable tu pasión por la literatura, la que se observa en cada palabra y respiro. Disfrutas como una niña con la lectura y escritura. No pierdas nunca ese don. Y te pregunto, ¿diriges algún taller literario para adultos en la universidad o fuera de ella? Muchas gracias. María Angélica, ¿era cierto el nombre, Leticia? Muchas gracias, María Angélica, por tu comentario. La verdad, no. Hago, como mencionábamos al comienzo, hago clubes de lectura, que son para comentar lecturas, no para escribir. Hago 2 clubes de lectura, de hecho, uno en la librería Catalonia, que era presencial en la librería Catalonia del Drugstore en Providencia, en Santiago, y ahora por la pandemia es por Zoom, entonces está abierto y la forma es gratis, y la forma de inscribirse a ese club de lectura es comprando el libro que leemos cada mes en esa librería, y ahí te guardan tus datos y luego te mandamos el link para la sesión de Zoom. Esa es una opción y es de literatura contemporánea. Para junio, por ejemplo, vamos a leer el hombre del cartel de María José Ferrada. Ayer que nos juntamos, porque es el último martes de cada mes, nos juntamos y leímos Los años invisibles del escritor boliviano Rodrigo Asbun. Ese es uno. Por otra parte, con el maravilloso equipo de la biblioteca que está aquí también, hago un club de lectura desde la universidad, pero abierto a todo el mundo, en cualquier lado del mundo además que se quiera conectar, y lo que leemos ahí son textos más bien clásicos, porque la idea es que sean textos que sean fáciles de conseguir en cualquier lado. Entonces leímos, por ejemplo, por decírtelo de este año, leímos Pedro Páramo, La Amortajada, El Matadero, y ahora vamos a leer a Gabriela Mistral. Creo que no me acuerdo si quedamos en Tala o Lagar, ya vamos a mandar ese afiche, y ese también es abierto, y te puedes comunicar con las personas de la biblioteca, o no sé si en el chat tal vez alguien de la biblioteca puede poner el link a la guía temática donde te puedes inscribir. Tala, dice Mónica, es Tala, y de repente, si puedes, Mónica, poner el link a la guía temática y te puedes inscribir, también es absolutamente gratuito, y hay una fecha y nos juntamos a comentar el libro, en este caso Tala de Gabriela Mistral, pero no hago talleres de escritura, o no por ahora. Hago un curso de escritura creativa en la universidad para los estudiantes de pregrado de la universidad, pero no, por ahora no hago talleres de escritura. Pero hay muchos escritores que hacen talleres de escritura, así que te invito igual a buscar, porque hay muchísimos. Así que hay muchas opciones ahí que puedes encontrar de grandes profesores de talleres de escritura. Raquel comenta, gracias María José, soy asistente a tus talleres de lectura mensual y siempre aprendo algo nuevo. Gracias por tanta amplitud. Carmen, también asistente a tu taller, señala, me encanta tu pasión para contar sobre tu trayectoria. Dices leer poesía. ¿Escribes poemas o has pensado hacerlo en algún momento o te sientes más cómoda en la narrativa? Me siento más cómoda en la narrativa. No escribo poemas, o sea, alguna vez así como borroneando en una libreta, pero soy pésima, o sea, nada que valga la pena, por cierto. Así que, pero sí muy lectora de poesía, porque soy muy maniática, supongo que ya se entendió mi manía, pero soy muy maniática por el sonido, por las palabras, entonces me gusta mucho leer poesía porque tienen como ese concentrado, entonces me gusta mucho, y Blanca Varela me encanta, Idea Vilariño, bueno, Gabriela Mistral, también escritoras más jóvenes como Valeria Tentoni en Argentina, pero yo no, y me siento muy cómoda en la narrativa, y de hecho me siento más cómoda en el cuento, o sea, si puedo también escoger una esquinita dentro de la narrativa, me siento más cómoda en el cuento también. Un admirador o admiradora secreta, porque no aparece el nombre, te interpela. María José, cuando te gusta un libro, ¿tratas de cubrir el resto de la obra de su autor, autora, o tratas de conservar la impresión de ese libro y esquivar el resto? ¿Lees con música? ¿Te interesado en incursionar en la traducción, si es que todavía no lo has hecho? Esto último lo pregunto por la falta de traducciones al español de muchos de los cuentistas que mencionaste hace un rato como tus favoritos.
Ok, eran 3 preguntas. Ya a esta hora de la noche ya mi cabeza no se concentra tanto. ¿Cuál era la primera? Era de... Tratas de de cubrir el leer toda resto la de la obra. obra de Sí, su autor o autora. sí, trato de leer toda la obra del autor o autora. Si me gusta algo, siempre los busco. Soy como insoportablemente matea como para esas cosas. Entonces, sí, como lo que me pasó con Fresano, o con Virginia Woolf, o con Jan Rhys, leí un libro y fue como, y los tenía que conseguir todos. Y también otra cosa que hago es buscar no solo los otros libros de ese autor, sino los otros libros que ese autor menciona. O sea, me gustan mucho los libros, en el caso de Fresano y de otros escritores, que en sus libros mencionan películas, mencionan canciones. Soy muy matea de ir y buscar la canción, ver la película, buscar los libros. Me gusta mucho como ir ampliando esa conversación. Después, la segunda pregunta, no sé si leo con música o si escribo con música, pero Lees con música. leo con música. No, escribo con música, no suelo leer con música, suelo leer en silencio, pero no me molesta, o sea, puedo ir leyendo puedo estar leyendo en un café y si hay ruido y hay música, no me importa, pero yo no pongo como una playlist o un disco mientras yo leo. Pero sí, mientras yo escribo, sí escucho música, porque muchas veces como que me gusta, entre comillas, afinar lo que estoy escribiendo con una canción. Entonces, si estoy escribiendo algo lo que me pasó con la canción de The Boomtown Rats, que quería que mi cuento fuera un poco como esa canción, o a veces quiero que sea como una canción, una que me gusta mucho es The Sheep Song de Nick Cave and the Bad Seeds. Como yo esa la pongo y como hay cuentos que yo quiero que se sientan como esa canción, entonces para escribir sí. Y sobre traducciones, traduje un libro hace algunos años de una cuentista que a mí me gusta mucho que se llama Claire Bay Watkins, un libro que se llama Battleborn y que lo traduje como Nevada. Nevada porque Nevada es el Battleborn State en Estados Unidos y todos los cuentos pasan en el estado de Nevada. Y traduje eso y fue como debut no sé si de despedida por hasta el fin de los tiempos, pero es un trabajo que toma un montón de tiempo y a mí me pasa que peco de exceso de entusiasmo. Es algo que es bueno a veces y a veces es horrible, porque me gustan tanto los libros y me hace tan feliz la literatura, y por eso soy profesora de literatura, escribo sobre libros, hago clubes de lectura, todas esas cosas, que me dan ganas de estar en todas y hacer todo. Entonces también quiero traducir y también quiero, no sé, tener un podcast y también quiero, pero no me da la vida nomás. Entonces hay que empezar a decir que no y a cerrarse puertitas. Y en mi caso, si bien valoré mucho la experiencia de traducir a ese libro de cuentos, yo creo que, no sé, cuando tengo un sabático tal vez en la universidad podría volver a dedicarle tiempo a la traducción, porque para mí la traducción es como una invasión alienígena en tu cabeza y de pronto es como otra cabeza que está funcionando adentro tuyo, porque no sé, los cuentos de esta autora que les menciono, ella no escribe como yo, y que bueno, digamos, no es que yo quiera traducir algo que escriba como yo, pero por lo mismo mis mañas de escritora no se las podía poner a ella. Entonces, por ejemplo, yo soy muy maniática y no me gusta repetir palabras. Entonces trato de usar sinónimos, de buscar otras formas de decir las cosas, y ella podía poner en la misma página 100 veces la palabra baby. Y era como, quiero cambiarla. Y yo decía, pero no debería, porque en verdad ella sí repite y no le importa, ¿no? Entonces como es como ponerse otra cabeza y es difícil después volver a lo que uno, a sus propios cuentos. Mientras yo traduje, yo creo que no escribí casi nada, porque era como, tenía otro sistema operando, pero me parece que es un trabajo súper valioso y ojalá que más gente estudie traducción y se dedique a traducir. Hay tanta, o sea, yo lo que conozco más es la literatura en inglés, pero hay tanto de literatura en francés, en alemán, en japonés. Sería buenísimo tener más ediciones, traducciones al chileno, digamos, de varios libros. Gracias, María José, por haber aceptado esta invitación, por conversar con Francisco. Y nada, ya estamos concluyendo este tercer encuentro y los dejamos a todos y a todas y a todos muy invitados para
La próxima versión sería ya el cuarto encuentro de fabulaciones críticas con el escritor y académico Daniel Plaza, el 30 de junio, ¿cierto? El último miércoles de ese mes de junio, para que nos puedan acompañar de la misma manera que lo hicieron hoy junto a María José y a Francisco, que fue su interlocutor. Eso. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos por, Gracias. bueno, a ustedes por la invitación, Francisco, Leticia, la biblioteca, y a todos los que se conectaron por las preguntas, los comentarios. Muchas gracias por la oportunidad para conversar, y al equipo de la biblioteca, que es extraordinario.